Un mensaje nuevo. Camilo García cambia de horario, pero no de estilo. Cada sábado a partir de las 11 te cuenta qué pasó en la semana como solo él sabe hacerlo. Minutos contados. El repaso veloz de una semana feroz. Minutos contados. Sábados a las 11 en el aire de AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. www.elcactus.com.ar. Toda la información de la provincia de Buenos Aires con foco en el oeste. Actualidad, entrevistas, informes especiales y las noticias desde cada barrio. www.elcactus.com.ar. Periodismo regional y autogestivo. Visita, compartí, sumate. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Ana. 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 Y ensancha el alma. 2204, el mejor país del mundo. La República Argentina, señoras y señoras, golpéate el pecho que naciste en esta hermosa patria. Esto es Y si sale bien, por ahora zafando de la policía y el juez. Fresquita la noche en la ciudad de Buenos Aires, 11 grados, para mí está un poco menos, Miércoles de radio, miércoles de jubilados, miércoles de represión, otra vez el mismo guión. Hoy programón especial, vamos a hablar de soberanía alimentaria, qué comemos y quiénes se llevan las vaquitas que son ajenas. En el país ni las vacas gordas y los niños con hambre. A cargo de la operación técnica de este programa está el señor Carlos Dimare. Poniéndonos al aire en el YouTube y con un rostro rozagante le veo haciendo magia estética el señor Pablito Casasola. La puesta en el aire tirando magia, paredes como el Diego y el Negro, Enrique, Vicky, Nardone. En la producción general del señor Sebastián Furlón me acompaña en esta mesa señorita Belén del Huerto. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Señor Gabriel Reches. Buenas noches. Y esto es Y si sale bien. Y así comenzamos hasta las 24. Y si sale bien, actualidad, arte y alguna que otra reflexión.
buenas y santas, buenas noches para ustedes que están aquí, para ustedes que están del otro lado. Otro miércoles en la Radio de las Madres, otro miércoles que se repite el tristísimo guión que precede cada vez que nos sentamos acá, que es Jubilados en la Plaza. Un despliegue policial monstruoso, represión, y esta vez tenemos que dar cuenta de al menos 4 detenidos, según informa la Comisión Provincial de la Memoria, uno de ellos colega, periodista, fotoperiodista, reportero gráfico, y una centena casi de heridos. El dato exacto que estaban dando las fuentes vinculadas a la Comisión Provincial de la Memoria es el de 82 personas heridas, así que otra vez el cuento con el que nos toca arrancar el primer día que hicimos el programa. Ustedes se acordarán, Pablo Grillo recibió un impacto en la cabeza por parte del disparo de un gendarme. Hoy Pablo Grillo fue nuevamente sometido a una operación por una leve complicación en su estado de salud, así que nobleza obliga. Terminamos abriendo con la situación de los jubilados. ¿Pudiste ver algo, Belu? Sí, y esta vez también de un fotoperiodista que fue brutalmente detenido, que la detención está filmada, de Tomás Cuesta, este periodista que obviamente toda la gente se empezó a golpear porque le estaban pisando la cabeza, literalmente. Pueden ver en los videos que circulan en redes sociales la brutalidad de la detención y sin ninguna justificación, porque estaba sobre la vereda, ¿no? Ya no hay protocolo, no hay nada, hay solamente violencia. Una imagen muy George Floyd, ¿no? Me recordaba al afroamericano asesinado por violencia policial, que lo asfixiaron en la maniobra de detención. Y me venía otra pregunta, Gaby, a la que te sumo. Somos editores de un medio popular, ¿no es cierto? Y a veces pensamos qué imágenes tenemos que contar, qué narrativas contar. Y a veces nos exaspera tener que mostrar la imagen de la violencia y la represión, porque nosotros tenemos que salir a construir otra narrativa, tenemos que salir a construir a los viejos de oro que tenemos, ¿no? A los jubilados gloriosos que tenemos. Frente a la represión, nuestra apuesta a veces es mostrar lo que está del otro lado, los viejos que pese al miedo salen a luchar, que pese al golpe salen a luchar. Al mismo tiempo, te llegan las fotos de la represión y la diatriba tuya es si visibilizarlas o no. ¿Qué hacemos? ¿Terminamos publicando esto de nuevo porque hay que mostrarlo y es nuestra tarea como medios populares y terminamos abonando a esa narrativa? ¿O qué salimos a buscar? Digo, ¿qué imágenes poder construir de lo que vemos todos los miércoles? Mirá, si me preguntas a mí en este caso, y al revés de lo que dice, por ejemplo, los protocolos en relación a la violencia de género, yo creo que es un momento para mostrar la brutal represión y que la sociedad que convalida esto desde el fingir demencia tenga que tragarse el ver en las pantallas y en las redes sociales lo que se está convalidando. Me parece absolutamente importante no edulcorar la realidad y poner en los ordenadores de todos los hogares las imágenes sangrientas de lo que está sucediendo en realidad. Porque si no, aparece el discurso de no, vos lo estás diciendo porque vos estás en contra de este gobierno, no, vos querés que a este gobierno le vaya mal, no, esto lo dicen pero después no lo hacen. No, me parece que es un momento de mostrar de verdad qué es lo que está sucediendo en esta especie de duetos de sectores populares reprimidos, porque siempre es como los álbumes de duetos, los jubilados un miércoles son reprimidos con los docentes universitarios, otro miércoles con los hinchas de fútbol, exacto, otro miércoles con los fotoperiodistas y etcétera. Yo creo que es un momento de visibilizar. A esta buena reflexión que hace Gaby, me sumo con una pregunta que es, vos decís, hay que mostrar esta crueldad, este desdén, esta violencia, apelando a que los valores morales son compartidos, a que del otro lado hay una persona que va a decir, che, qué vergüenza que le peguen a un viejito, y capaz que del otro lado hay gente que está diciendo, che, qué bien que le están pegando a un viejito, y creo que ahí se abre un debate grande sobre la ética, la moral y los consensos que hemos construido como sociedad. Sí, estoy completamente de acuerdo con eso. También no es que yo sea muy bien pensante en relación a la humanidad y a este momento de nuestra sociedad. De hecho, el gobierno consiguió en las urnas en la capital un apoyo similar al que obtuvo en términos de porcentaje la dictadura cívico-militar en Argentina, que es necesario no para gobernar democráticamente, pero sí para reprimir salvajemente. Con eso por ahí uno podría decir le alcanza mientras no suceda otra cosa. Ahora, esas personas que dicen qué bien, yo me resisto a creer que lo hacen sin contradicciones internas.
Me parece que hay que apelar a algo que esas personas también tienen y que en algún otro momento inclusive las llevó a compartir plazas con nosotros. Hoy vamos a estar hablando de el tema que nos convoca, soberanía alimentaria. ¿Qué comemos? ¿Qué nos llevamos a la boca? ¿Cómo se produce? ¿Por qué en el país de las vacas gordas los pibes pasan hambre? Tenemos dos invitados muy especiales para abordar a fondo, como solemos hacer en una mesa con varias voces y muy plural, lo que tiene que ver con el alimento como una variable estratégica. Pero cuéntenme, adelántenme, véndanme lo que vamos a tener en la segunda hora. Belén del Huerto, te metés con un tema poquito polémico, ¿no? Sí, estuvimos viendo en redes que la cuestión del perreo estuvo bastante cuestionada en estos días, especialmente por un referente de la música como es Fito Páez, en una entrevista con Julia Mengolini. Así que vamos a charlar un poco de eso, y estuve preguntando también en mis redes qué es lo que pensaban, y me mandaron muchísimas respuestas, todas muy elaboradas, con un abordaje tipo: amo a Fito, pero esto me parece un montón, yo con el perreo disfruto, ¿por qué no dejan disfrutar? Como ahora también está como cuestionado que el deseo, el goce, pareciera que en el centro de la escena pública y estética y musical no tendría que estar, pero bueno, vamos a debatir sobre eso. Buen tema y no exento de polémica. Reches, ¿con qué nos halaga hoy? Bueno, de mínima vamos a estar con un poeta de máxima que se llama Sergio Raimondi, un poeta bahiense que nació en el 68, muy vinculado a lo que se llamó el objetivismo de los años 90, y que en su libro Poesía Civil, que se publica creo que en el 2000 o por ahí cerca, tiene un poema que se llama ¿Qué es el mar? Una mirada materialista, absolutamente antilírica y perturbadora respecto de lo que es el mar, que tan lugar común en un tipo de poesía. Bueno, Sergio Raimondi lo mira de otra manera y hace otra cosa. Me gusta ya como me lo vendiste. Intuyo que me puede interesar. Nosotros nos empezamos a preparar. Quédate del otro lado porque tenemos un programón. Vamos a hablar de soberanía alimentaria. 11 3200 0530. Ese es el número de la Radio Las Madres. Okay. Nos encanta leerte, escucharte, que nos critiques, que nos felicites, que nos mandes un aporte o una consulta también es bienvenida. Escuchemos un breve temita musical, nos preparamos y arrancamos con todo, con el especial de soberanía alimentaria en esto que es Y si sale bien. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad.
16 minutos pasan de las 22 horas y te prometí que hoy íbamos a tener un programón porque íbamos a abordar un tema. Nos gusta abordar temas que no suelen estar en los medios de comunicación. Esta es la Radio de las Madres, este es el programa El Grito del Sur y un tema que suele estar ausente es el de la soberanía alimentaria. ¿Qué comemos? ¿Cómo se produce? ¿Por qué en el país de las extensiones de trigo, maíz y soja hay pibes con hambre? ¿Por qué en el país de las vacas gordas hay nenes sin las calorías que necesitan para crecer? Para eso trajimos a dos invitados muy especiales. Por un lado, Carlos Carballo González, que es ingeniero agrónomo y integrante y promotor de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la UBA. Hola Carlos, bienvenido. Gracias por la invitación, feliz de estar acompañando una casa amiga como esta. Por favor, la alegría es nuestra. Y también está aquí Nahuel Levalli, que es expresidente del Mercado Central y coordinador nacional de la UTT, de la Unión de los Trabajadores de la Tierra. Hola Nahuel, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, un poco la idea nació en la discusión. Venimos tratando de meter discusiones soberanas, ¿no? Claro. Nos fuimos a Malvinas y hablamos sobre Malvinas. Nos metimos a discutir lo que tiene que ver con Antártida. La Antártida Argentina y la proyección estratégica en el Atlántico Sur. Y hay veces que la soberanía es un tema que está un poquito más cerca, que no hace falta tomarse un avión o viajar al otro continente del cual compone nuestro país, y que tiene que ver con lo que tomamos, lo que comemos, aquello que nos metemos al cuerpo todos los días. La primera pregunta, a modo de gran introducción, ¿de qué hablamos entonces cuando hablamos de soberanía alimentaria? Carlos, ¿te animás? No, ¿cómo no? Venga, ¿Cómo entonces. No nos vamos a animar. Pero bueno, yo lo miraba a Nahuel porque seguramente él puede decir una serie de cosas de la soberanía alimentaria, que es el decir desde los que hacen, desde los que construyen, desde los que se equivocan, desde los que aprenden, desde los que proponen. Y evidentemente esa visión vivida, sentida, sufrida, construida todos los días de la soberanía alimentaria, seguramente tiene componentes que son distintas a las que los miramos desde una facultad, un espacio más cómodo y con otro nivel de compromiso quizás. Entonces por supuesto. Pegó una mague, Carlos. Bueno, Nahuel, te dejaron abajo del arco. Pegale. No, ahí como primero como de qué significa el concepto, ¿no? Cuando hablamos de soberanía alimentaria, estamos hablando de un concepto político, ¿sí? Que constituye que los pueblos, que nosotros y nosotras como pueblo podamos decidir de qué alimentarnos, cómo producir ese alimento, para quién producirlo. ¿Eso qué significa? Significa contrario a lo que tenemos hoy, que básicamente dependemos de las grandes multinacionales del agro y financistas internacionales para comer todos los días, Monsanto, Bayer. O sea, en cada elemento de la comida que tenemos hoy está el agronegocio, esa división internacional de la producción y los grandes capitales que antes por ahí estaban más vinculados a una idea de grandes patrones de estancia, grandes terratenientes. Hoy en realidad son financieras que se distribuyen a lo largo del planeta y manejan la producción de agroquímicos, de semillas, la comercialización de esos granos sobre todo, y eso lo tenemos metido en cada uno de nuestros alimentos, en la gran mayoría. Por un lado, por el paquete tecnológico de la producción, o sea, cómo se produce, por una semilla con su agrotóxico que se lo compras a las grandes multinacionales del agro, y desde ahí la cadena que sigue hasta el alimento que vos comprás en el almacén, en el supermercado, en el chino. Bueno, la contracara de eso es, como pueblo nosotros no podemos depender del gran capital internacional para comer, porque después pasa eso, en el país de las vacas gordas y de las grandes extensiones, hay niños y niñas con hambre. Eso, además de tener que ver con la distribución de la riqueza, más allá del modelo agroalimentario, tiene que ver con que no hay una política de producir para el consumo interno, para el mercado interno, y garantizar el alimento
como concepto político, como bandera de responsabilidad también del Estado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de soberanía alimentaria, estamos hablando de que como pueblo nosotros y nosotras tenemos que tener la capacidad de decidir qué producir, cómo y para quién, y eso se traduce concretamente en manos de quién está la tierra, en manos de quién está la tecnología para producir, cómo son las cadenas de comercialización, cómo son esos canales de abastecimiento para los sectores más populares, sobre todo. Lo sufre una persona que no puede llegar a comprar, lo sufre también un campesino que es preso de ese modelo, de ese paquete tecnológico, de comprar la semilla en la agroquímica a precio dólar, de comprar el agrotóxico porque si no esa semilla no germina, de ser un eslabón muy débil en la cadena de comercialización donde recibe X por su producción y el vecino en la ciudad termina pagando 400% veces más de lo que recibió el productor o la productora. Bueno, así se sufre el agronegocio. La propuesta de soberanía alimentaria es acceso a la tierra, agroecología, canales directos de comercialización, empoderar al pequeño productor, a las cooperativas, cooperativas también de consumo, una red de trabajo y laburo desde los territorios, las organizaciones de productoras y productoras, y también necesariamente acompañado de políticas de Estado, porque si no hay un Estado presente y activo en garantizar eso, algo tan básico como el MORFI para todos y todas, en la ley de la selva, el que más gana es que el que tiene mayor poder económico, y eso es lo que está trabajando concretamente el gobierno nacional hoy. Traías un tema que es muy importante y me parece fundamental para ir a discutir la soberanía alimentaria, que es de quiénes son las tierras. Hace muy poco estuve en La Pampa, hay un pueblo que se llama Ataliba Roca. Ataliba Roca fue el hermano de Julio Argentino Roca, uno de los financistas de la campaña al desierto, que obviamente liga magníficas extensiones de tierra. Casualidad. Sí, qué casualidad, que luego hereda a la familia de los Luro, a Pedro Luro, fundadores de la ciudad hermosa de Mar del Plata, pero que explica un poco la composición del modelo productivo argentino. Al mismo tiempo, uno piensa que en el país del Yapi, ¿no?, y de las grandes discusiones por la soberanía alimentaria, nunca hubo una reforma agraria. Y si mirás un poco al costado, Perú tuvo su reforma agraria, trunca, fallida, después pon el apellido que quieras. Bolivia tuvo proyecto de reforma agraria. Colombia, sí, Colombia, el país de la derecha lleva gobernando 80 años hasta Petro, tuvo un proyecto de reforma agraria, y en Argentina no hubo una discusión. No, y en Brasil la están discutiendo desde el movimiento Sin Tierra. Exacto, hay actores muy potentes. Exacto, Anita hizo, por ejemplo, va a hacer un recital a favor de la reforma agraria, o sea, están haciendo también culturalmente, se está disputando también ahí la reforma agraria. La pregunta es, ¿se puede discutir soberanía alimentaria sin discutir quiénes son los dueños de la tierra? ¿Se puede discutir soberanía alimentaria sin discutir soberanía? Yo creo que no. Bueno, no, entonces quizás antes de meterme en la respuesta a la pregunta que hacía, quisiera recuperar el concepto del concepto de soberanía alimentaria, una cosa fundamental que marcaba el compañero Nahuel. La definición primera de soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias de producción, distribución y consumo de alimentos para que todos tengan acceso a una alimentación nutricional y culturalmente adecuada. Producción, distribución y consumo. Estamos hablando de un sistema, del sistema alimentario, un sistema profundamente interrelacionado. Cuando intentamos comprender y explicar qué pasa con la producción, es imposible entenderla sin pensar qué pasa con la comercialización, la elaboración y el consumo, y en nuestro caso también la exportación. Todo eso está profundamente relacionado. Y los dueños de la tierra, no es de casualidad que son los dueños de la tierra, pero además son los dueños de grandes sectores del poder en la Argentina, porque son los dueños de la industria, de importantes sectores industriales,
tienen intereses significativos en el sector financiero y cada vez acumulan más poder porque los ricos en nuestro país cada día son más ricos de la misma forma que crece la pobreza y la desigualdad. Entonces, ¿quiénes son los dueños de la tierra en Argentina? Yo diría que hay una cosa que me parece fundamental y está, yo diría, bastante demostrado. El último censo agropecuario del 2018 lo demuestra. En región pampeana, en la región pampeana argentina, en la principal área productora de granos del país, que son las bases de nuestra exportación, el 60% de la tierra no está trabajada por sus propietarios. Mira. Wow. El 60% de la tierra está trabajado por empresas, corporaciones, fideicomisos, pool de siembra. Está trabajado por el capital financiero. Alquilan la tierra, le pagan al ingeniero agrónomo, alquilan las maquinarias que elaboran la tierra, que cosechan y luego se encargan de la comercialización. Y eso que es el modelo imperante, el modelo hegemónico en región pampeana, no es tan fácil de desarmar. Además, este es un modelo que se viene instalando desde los años 50 para acá. Digamos que se intensifica y se crece enormemente y rápidamente a partir del año 1996, en que se aprueba por primera vez lo que nosotros llamamos los transgénicos, semillas modificadas genéticamente, manejadas por las grandes empresas como parte de un paquete tecnológico que incluye el uso masivo de agroquímicos, según las empresas, fitosanitarios según las empresas, de venenos o agrotóxicos, desde lo que sucede con el ambiente, con los trabajadores que operan eso, con los vecinos y con nosotros que nos alimentamos con alimentos altamente contaminados por esos tóxicos. Bueno, este es el modelo que tenemos que desmontar. Ahora le hago una pregunta. Sí, señor. ¿Es posible que ahí algo se nos haya pasado, digamos, como sociedad desde entonces hasta hoy, casi sin intervalos, en el sentido de que pequeños productores o propietarios de pequeñas porciones de tierra recibieran como mayor estímulo el de arrendar a estos pools transnacionales, sojeros, transgénicos, y no tuvieran otro tipo de estímulo para seguir cultivando otra cosa que cultivaban, y hayan emigrado a zonas urbanas mientras su tierra se degradaba, etcétera? Bueno, ¿Qué sucedió ahí? Bueno, sí, ahí por eso tiene que ver con el modelo y con qué fue lo que impulsaron las políticas públicas con respecto al agro a lo largo de todo. Es una cadena que trasciende en realidad desde Perón adelante. Perón hizo algunas modificaciones con respecto al acceso a la tierra. En el oeste de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, también en el Parque del Sur. Hay eso como para hacer honor a la verdad. Ahora no el tipo de reforma agraria que nosotros y nosotras planteamos, con una reforma agraria integral, pero retomando, ahí voy a la contestación, pero retomando la pregunta, ¿es posible sin discutir la tierra? No, por eso decíamos, ¿de quién hablar de soberanía alimentaria? Y el agua. Hablar de soberanía alimentaria es hablar de acceso a los medios de producción, en este caso la tierra y el agua, y no solamente como medio de producción, sino como bien humano y bien como común, alimento básico. Y también cultural. Entonces, doy un ejemplo concretamente en el actual de hoy. Nosotros y nosotras venimos planteando desde la UTT con esto de una gran masa de pequeños productores que no son dueños de la tierra en la que trabajan hoy, que alquilan, sobre todo las cordones hortícolas de todas las grandes ciudades, que producen toda la verdura y la fruta que comen todos y todas en las ciudades. Una ley de acceso a la tierra, ¿no? Estamos bastante lejos como sociedad argentina de poder realmente discutir, de dar una discusión que penetre con respecto a quién es el dueño de la tierra. Lo que planteaba, eso es una discusión que damos y que tenemos que dar ahora también en la construcción de avances concretos. Estamos bastante atrás, ¿no? Sobre todo en
en una sociedad que después incluso de la 125, de esa disputa, donde una enorme porción de la sociedad salía con esa bandera, el campo somos todos, que en realidad es ese campo rico, ese campo patronal, ese campo del agronegocio, nada que ver con el campo que alimenta, con el campo de los pequeños productores, pero que se identificó con esa imagen del gaucho, del peón, que en realidad atrás de esto estaban los grandes patrones y los pools de siembra, ni el gaucho ni el peón que sacaban a la ruta, casi como funcional a defender los intereses de los patrones, ¿no? En función de eso, ¿cómo vamos dando esa discusión de la tierra para que pueda ser entendida, ¿no? Y ahí nos fuimos dando una tarea muy, muy fuerte de empezar en una Argentina con un porcentaje poblacional urbano altísimo, a diferencia de la mayoría del resto de los países de Latinoamérica, eso también, ¿no? Porque nosotros acá en Argentina, a diferencia de la mayoría, tenemos más o menos un 93% de población urbana. Bestial, una concentración, un desarraigo. Y eso tenés un desprendimiento de esa población urbana con respecto a ese campo que alimenta esa producción, que en otros lados está muy vinculada, entonces tenés un sector y movimientos campesinos y un actor y un sujeto cultural, político y económico campesino mucho más presente en la discusión política. En la historia política de nuestro país, las acciones quizás más populares que se han tenido en los últimos años con respecto al agro fue aumentarle las retenciones para con esa plata darse vuelta quizá y generar política para los sectores populares urbanos. Ninguna visión de, tenemos que transformar la matriz productiva del agro, quién tiene la tierra, ese paquete tecnológico, y dejar de tratar de hacer amigos de la sociedad rural que después se da vuelta y te la clava por la espalda, ¿no? Entonces, en función de eso, tenemos que poder dar la discusión con el conjunto de la sociedad. ¿Cuál es la conexión de la sociedad, de las urbanas? Y cuando es la Expo en Rural de Palermo van y ven los caballitos, qué lindo. Eso es, justamente, es la rural. No es el peón, no es el quintero, no es el pequeño productor en Jujuy, en la Patagonia criando cordero, o en el cordón hortícola de La Plata haciendo verdura. Bueno, irrumpamos con la discusión del alimento. Justamente, con el alimento, que es lo que nos une, que es lo que une y que no es algo lejano, que es, nosotros producimos lo que vos comés todos los días, y si vos querés comer mejor, más barato, tenemos que avanzar en transformar el esquema, en cómo se produce y cómo llega ese alimento a vos. Y para transformar ese esquema, para que comas más sano, para que comas más barato, hay variables que hay que modificar. ¿De quién es la tierra? ¿Cuál es el paquete tecnológico? Vos querés comer esta verdura, esta fruta, este pollo lleno de químicos, de antibióticos, preferí comer esto sano, ¿no? Bueno, para eso hay un esquema que hay que transformar. Y ahí nosotros y nosotras planteamos, después de recuperaciones de tierra, de defender tierras en distintos territorios ante el avance, la ley de acceso a la tierra, algo tan básico como créditos blandos para que el pequeño productor pueda comprar una porción de tierra, como si fuera un procrear rural. Y durante el gobierno del Frente de Todos, donde nosotros asumimos la presidencia del Mercado Central, bajo también el compromiso que avance la ley que habíamos presentado allá por el 2016, en esos verdurazos y todo que irrumpimos, y ni siquiera hubo la fortaleza de la visión política de avanzar en algo tan básico como darle crédito a un pequeño productor para que compre la tierra, ¿se entiende? Así de lejos estamos con eso, donde los sectores, dirigencia política, que abonan a causas más populares de este lado, no se la vamos a pedir a Macri, no se la vamos a pedir a Milei, entonces nos sentamos y se la planteamos al espectro del Frente de Todos, avancemos por esto, y ni siquiera hubo la decisión política de avanzar en algo tan básico como entregar créditos para que el pequeño productor pueda avanzar en la tierra, para acceder a la tierra. Así estamos de lejos. Después del otro lado está, ¿cómo somos más amigos de la sociedad rural? El diálogo y el consenso. El diálogo y el consenso, pero con el actor, y que no se termina de entender. Te interrumpo, de hecho, hablas de eso y no puedo evitar pensar en la cara de Tony Aracre. Para mí es la peor expresión de la debacle del albertismo, es el nombramiento del CEO de Sygenta, corregime si me equivoco, al frente de la jefatura de asesores, poner a uno de ellos, pero de ellos construyamos cualquier cadena de valores morales y el tipo está enfrente, ponerlo al frente de la jefatura de gabinete de asesores. No, eso fue tremendo. De hecho, eso fue una de las razones por las que nosotros emprendimos la salida y la renuncia de la presidencia del Mercado Central. No, y también entendiendo, pensando en que hablas del actor rural, ¿no?
Sobre todo en el modelo de agronegocio de Argentina tenés exclusivamente víctimas, tenés víctimas del agronegocio, del glifosato, que no sé, que directamente tiran en los campos de Santiago del Estero los fumigadores a cielo abierto, y tenés también a los cosecheros, por ejemplo, del limón, que cobran miseria por su trabajo que está tan desarrollado. No hay un capital humano muy importante, porque gracias a que esas manos cosechan, hay una especie de cosecha que solamente la hacen las personas, que hace que eso tenga valor en el mercado, ¿no? Entonces, ¿cómo conectar, en realidad, cómo organizar a esas víctimas de este modelo de agronegocio para que juntas puedan disputar este modelo que solamente eso deja miseria, hambre? El alimento es la clave. Ustedes, cuando empezaron el programa, decían que iban a hablar de un tema del que se hablaba poco. Sí. ¿Cómo puede ser que se hable tan poco del tema de los alimentos en Argentina? Y no es nuevo que hablamos poco, cada vez hablamos menos. Si el 93% de la población es población urbana y sabe poco o nada, y se cuestiona y se interroga poco o nada acerca de quiénes, cómo, por qué y para qué produce sus alimentos, quién forma o cómo se forman los precios que paga en la verdulería, en la carnicería, en el supermercado. ¿Cómo hacemos para revertir eso? No es tan sencillo. Nosotros somos un país, el 8º país en extensión del mundo. Somos uno de los países más urbanizados del mundo. Para que ahí Nahuel hablaba de que el 93% de nuestra población es urbana. Nosotros y el Uruguay somos lejos los países más urbanos de América Latina, pero además somos lejos uno de los países más urbanos del mundo. La Alemania que nosotros conocemos tiene el 24% de población rural. Nuestra provincia con población rural, con mayor proporción de población rural, que es Misiones, debe andar por el 30% ahora. Y si tendrán políticas de cuidado de su promoción local, preguntar a los franceses, preguntar a los alemanes, si no son tipos que se rasgan sus vestiduras en defensa de la producción local. Bueno, entonces, no nos falta tierra, no nos falta capacidad productiva, no nos falta insumos, no nos faltan herramientas, no nos faltan conocimientos, no nos falta capacidad de trabajo. Y tenemos los problemas que tenemos. Claramente estamos hablando de un problema político. Este es un tema político. Y es un tema cultural quizás también, ¿no? Dale. Hay una batalla cultural en ese sentido para convalidar o refutar leyendas. Tiro una leyenda para refutar o convalidar. Alimentarse agroecológicamente es para chetos. A las grandes masas solo se las alimenta con comida en masa, producida en masa, que es comida chatarra y que se vende en los grandes centros de distribución. ¿Verdadero o falso? Diría un operador político que puso un presidente, no me lo respondas ahora, porque estoy atrasadísimo, debo una tanda hace 10 minutos porque nos enroscamos hablando de esto, levantamos temperatura y no miramos el reloj. Faltan 20 minutos para las 11 de la noche. Hay muchos mensajes que van cayendo al streaming y al celular. El streaming es AM530 Somos Radio, el celular 11 3200 0530. Te prometo que voy a leer todo porque hay muchos halagos a la UTT, muchos comentarios de lo que pasa en otros lugares de Latinoamérica, pero nosotros vamos a un corte muy rapidito y seguimos charlando con estos dos invitados de lujo. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar.
Alimentos Cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio, un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Hola querida gente de la 530, aquí Adrián Stoppelman para informar lo siguiente. Bienvenidos a la desinteligencia artificial. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman, entradas por Paz Live. Atención Morón y zona oeste, el viernes 23 estoy en Bartolina de French 177 haciendo Desinteligencia artificial. 90 minutos de risas y catarsis para aliviar la realidad en Morón. Bartolina, viernes 23, el show se llama Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman, entradas por Paz Live. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Llega la noche y nos hacemos la gran pregunta. ¿Y si sale bien? Un encuentro catártico a mitad de la semana. 43 minutos pasan de las 22 horas. Seguimos acá en el especial de soberanía alimentaria. Ustedes no están afuera del aire, porque afuera del aire acaloradísima. Se dice cada cosa, se dice apellido, sí, todo. Sí, hay nombre y apellido de los dueños de la tierra. Después pasamos el listado. Sí, Janina Latorre. Sí, lo subimos al Instagram. Che, les recuerdo que estamos con Nahuel Levalli, que es expresidente del Mercado Central, coordinador nacional de la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, y con Carlos Carballo González, ingeniero agrónomo, también integrante y promotor de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria que tiene la Facultad de Agronomía en la UBA. Gaby, repetime la pregunta punzante que metías antes del corte. Refutar o convalidar, verdadero o falso para la siguiente afirmación. Por sí o por no. La alimentación, con productos agroecológicos es un cuento, una fábula para chetos. Para alimentar a las grandes masas hacen falta productos en serie, comida chatarra en grandes centros de distribución, porque si no el pueblo no se puede alimentar. ¿Verdadero o falso? Bueno, falso en la práctica cotidiana nuestra, que lo demostramos todos los días, por un lado, y por otro lado, también es algo a construir la transformación del modelo. Quiero decir con esto, primero, el capital donde ve un negocio, donde ve un nicho del negocio, se mete, por ejemplo, así como hablamos del paquete tecnológico de los agrotóxicos, justamente hay un mundo también que empieza a ver, che, esto está mal, la gente se muere, nos contaminamos, la huella de carbono, hay un mundo que empieza a decir, che, por acá vamos a la debacle, un mundo que no es la pavada de Milei, donde no existe el cambio climático, digo, los que dominan el mundo seriamente son gente más seria, ¿no? Que eso. Y entonces empiezan a cambiar también, a transformar, incluso las propias marcas de los agrotóxicos empiezan a producir bioinsumos para vender. Empiezan a producir, dicen, va por este lado, va por producir un poco más sano, porque ya tiene un tope de contaminación el agua, la tierra, entonces necesitamos vender. Entonces, por un lado digo eso. Hace unos años
¿sí? Eso era un nicho económico, eso era así, hace un par de años largos. Era así, lo orgánico para Recoleta, que vale 7 veces más y que qué sé yo. Bueno, nosotros, la UTT, irrumpimos diciendo, che, acá hay una agroecología popular, con una producción agroecológica desde los productores y no desde ingenieros con 78 certificaciones que hay que todas pagarlas para sellitos. Acá las certificaciones venían a nuestros campos a conocerlos, ahí está la compañera, el compañero que produce, acá está la producción. Y justamente saliendo del esquema de los agrotóxicos en insumos, las semillas modificadas los agrotóxicos a precio dólar y todo eso, podemos descalzarlo, porque también hay otro elemento. Che, ¿por qué es tan cara la comida en Argentina? Y tiene que ver con que producimos a precio dólar y se vende en peso, por los insumos, por el valor de la tierra, por el valor de la energía, del petróleo. Y empezamos a descalzarlo saliendo de la producción en base a agrotóxicos, insumos y semillas importadas, y empezar a usar semillas nativas de variedad, de polinización abierta y también de bioinsumos. Bueno, y eso te baja también los costos para que cierro esto, y también los canales propios de comercialización, y también eso es una construcción que tiene que ir de menos a más. Por ejemplo, estamos por abrir un mayorista, un concentrador en Pehuajó, en el corazón de la provincia, ahora más o menos en un mes, donde por acuerdo el 30% de lo que se comercializa en ese mercado frutícola concentrador en Pehuajó, que estamos trabajando con la municipalidad y la provincia, tiene que ser agroecológico, por convenio que hicimos, y eso lo vamos a manejar desde UTT. Bueno, entonces, digo, en el esquema que hay hoy, donde te dicen, che, hay que producir masivamente, claro, eso es la foto de hoy. Ahora, esa foto de hoy no necesariamente es real y está bien. O sea que con acceso a la tierra, producir sin agrotóxicos o producir agroecológicamente es más barato. Sí, el paquete tecnológico es más barato producir de manera agroecológica. Ahora eso tiene que ir acompañado de unas políticas que impulse integralmente esto, el acceso a la tierra, la comercialización, y después el masivo también, no solamente de esa producción primaria agroecológica, sino el impulso de cooperativas, el impulso de canales de comercialización más directo. Digo, es un paquete integral. Ahora, si vos solamente, voy a poner un ejemplo, nosotros ocupamos la presidencia del Mercado Central 3 años. Y elaboramos un plan, porque justamente ahí tenés como una foto de lo que pasa a nivel frutícola en la Argentina, y elaboramos un plan, cómo estabilizar los precios frutícolas, y en un mercado de oferta-demanda constante, que así se definen los precios de la fruta y la verdura, vos tenés que estabilizar la oferta y el abastecimiento para que eso no fluctúe. Para eso vos necesitás planificar la producción. No podés decir, cuando el tomate ya hay un cambio de temporada y el tomate ya está muy caro porque hay poca oferta, porque se terminó el tomate que entra de La Plata y todavía no arrancó el de Corrientes o el de Jujuy, entonces pega un pico. Bueno, entonces tenés que planificar dónde puedo impulsar la producción de tomate para que pegue ese pico de maduración en la época en que hay una baja de abastecimiento. O sea, necesitas el mapa de Argentina. Entonces, sí, eso lo tenemos. Pero entonces, lo que digo es una planificación productiva donde vos decís, tengo que dar créditos para que en Lobatón, por ejemplo, en una región de la provincia de Salta, donde en octubre hay un clima propicio para que salga el tomate, donde se empieza a escasear tomate de otras regiones, pueda producirse. Bueno, ahí necesitas una política activa desde la producción, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo fui presidente del Mercado Central 3 años, sí, planteábamos, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, planificarla. Era, bueno, eso después, no hay tiempo, eso no. Ahora, cuando de pronto el tomate o la papa se disparaba, levantaban el teléfono, Nahuel, ¿qué hacemos? Hace algo, que el tomate... Y flaco, te estoy diciendo lo que hay que hacer. Ahora, si siempre la prioridad es otra y lo único que te importa es el precio para la foto del día, del diario, no se va a transformar, ¿sí? Con esas acciones de pronto hacemos un acuerdo con Carrefour para que venda el tomate barato. Eso es no solamente es ineficaz, sino que además le das más poder a los poderes concentrados, que eran las políticas tipo morenistas, ¿no? De hacer acuerdo con los grandes y que nada cambie en el esquema de producción. Ahora, te llevo un tema que es importante y que lo traías, que es
vos sos un dirigente social, un militante popular que llegó a ocupar un espacio en el Estado. Tuvimos durante el Frente de Todos una inserción de dirigentes que venían de la organización popular. Vos sos un caso, pero pienso en Emilio Pérsico, en el Chucky Menéndez, en compañeros que venían de construir el sujeto político, que ocuparon cargos de decisión. Creo que una de las lecturas necesarias para evaluar el Frente de Todos y para pensar política hacia adelante es si nosotros necesitamos dirigentes sociales en roles de funcionariado o si es más potente tener funcionarios ejerciendo roles de funcionariado con dirigentes sociales con estructura fuerte presionándolos. No tengo la respuesta, te lo pregunto a vos porque te escucho con un dejo de impotencia que me imagino que, bueno, por lo menos lo transmitís después de 3 años, que no es poco tiempo tampoco, al frente de un lugar sensible como el Mercado Central, y me nace esta pregunta. El campo popular necesita que los espacios del funcionariado se abran a los dirigentes populares y se conviertan en dirigentes del Estado que puedan impulsar transformaciones, o necesita funcionarios que respondan a dirigentes que sigan en el territorio al frente de sus organizaciones. No, a ver, para mí son las dos cosas y no es lo mismo el caso de los dos compañeros que expresaste que el nuestro, ¿no? O sea, ellos forman parte de la estructura política y trabajan en función de ocupar cargo del Estado. Nosotros, que no digo ni que está bien ni mal. No, está bien, es una caracterización. Es distinto. Con todo mi respeto a los compañeros. Ahora, nosotros y nosotras habíamos planteado, la necesidad de ocupar, sí, determinadas instancias, justamente porque entendemos que es lo que hay que hacer, ¿sí? Con la fortaleza del territorio y con con un montón de precauciones a la hora de ocupar ese rol, donde la respuesta, el mandato que yo cumplía era el mandato que me dio mi organización y el pueblo al que representábamos, ¿sí? Y por eso cuando ese mandato, que era la transformación, que era el impulso de la agroecología, los canales más directos y un montón de otras transformaciones que hicimos en el Mercado Central, cuando ese mandato no pudo continuar siendo cumplido, nosotros nos corrimos de ese lugar, porque la construcción del poder popular es en función del bienestar común, no de ocupar una silla. Ahora, si las sillas de decisión las ocupan siempre otros, y no las fuerzas populares, siempre vamos a estar tratando a ver las migajas que le sacamos al otro. Ahora, la fuerza popular tiene que ocupar una silla en función de la construcción del bienestar y de dar respuestas al sujeto al que representa, no en función solamente de una carrera de poder de ocupar la silla y después vamos viendo, y que empieza, cuando una pelota que es de un color juega todo el tiempo en una cancha que destiñe, termina del color de la cancha que destiñe, no del color original. Bueno, esa pregunta que vos hacés es una pregunta que cruza todas las organizaciones populares. Nuestra tradición más de base, de construcción de base, no desde el aparato, sino de abajo para arriba, y donde, por más de que yo durante 3 años fui presidente del Mercado Central, yo el 60% de mi sueldo lo ponía en la organización en función. Nunca me perdí una de las reuniones de delegado mensual de mi regional en La Plata, donde yo laburo todos los días. Y esa es nuestra concepción de cómo construir poder. Ahora, ¿hay que ocupar los lugares del Estado? Sí, hay que ocuparlo todo, pero sabiendo para qué y con mandato claro. Si no es solamente ir a cobrar un sueldo o ir a hacer la nada, que también hace mucho daño. ¿Belú? Sí, no, quería preguntarle a Carlos, por ahí hemos visto algunas experiencias que han tenido personas de INTA con productores locales y demás. ¿Cómo involucrar a la formación de los ingenieros agrónomos técnicos y demás, que sean más serviles a esta soberanía alimentaria o al campo argentino de los productores y no de los agronegocios? Te agradezco la pregunta, pero antes de contestar quisiera hacer una pequeñísima digresión de lo que se dijo antes. Una cosa es llenarse la panza y otra cosa es alimentarse, ¿no? Y nosotros tenemos un gravísimo problema de alimentación y nutrición en Argentina. En promedio entre el 60 y el 70% de la población de Argentina está malnutrida. Algunos porque no tienen acceso a los alimentos y otros por sobrepeso y obesidad. Y el tema de la malnutrición por sobrepeso y obesidad provoca una cantidad de enfermedades no transmisibles que, según la Organización Panamericana de la Salud, es el problema de salud más importante de América Latina.
Entonces, nosotros estamos en esta situación. Todas las reflexiones que vinimos haciendo acá en esta mesa con respecto a la alimentación, al alimento sano, alimento que permite la vida, que no intoxica, que no daña, tiene que ver con un cambio sustancial en el modelo productivo, y de eso tenemos montones de experiencias en las que han participado técnicos y organismos del Estado en todo el país. Entonces, una de las cosas que siempre dice Nahuel y con la que nosotros estamos de acuerdo, y cuando digo nosotros, hablo en nombre de la red de cátedras de soberanía alimentaria de la Universidad Nacional, que es todo un esfuerzo para que la universidad pública asuma que el problema alimentario también es un problema de Argentina, que no es solo un mero problema tecnológico. No nos resulta fácil, por supuesto, pero tenemos claro lo que planteaban nuestros compañeros cuando hicieron la reforma en el 1918. Los dolores que nos quedan son los derechos que nos faltan, y el derecho a una alimentación digna sigue siendo una deuda del Estado con la sociedad argentina. Bueno, no hay lugar del país en el que no haya experiencias que nos nutran, que nos hagan pensar. No hay lugar del país donde no hayan crecido organizaciones y respuestas de distinto nivel, de distinta categoría, desde luchas por los territorios, preservación del ambiente, el enfrentamiento a la megaminería, al RIGI. Bueno, tenemos todas las situaciones, hasta la de las familias de los periurbanos, que con mucho sacrificio y con mucho esfuerzo sostienen un modelo productivo con mínimo apoyo en muchas ocasiones del Estado. Entonces es valiosísimo lo que se vino haciendo de los organismos públicos, de lo que hicieron compañeros desde los organismos públicos, y tenemos que decir lamentablemente que hicieron. Sí, porque fue insuficiente. Fue importante, pero fue absolutamente insuficiente, pero demostró todo lo que sabemos y lo que podemos hacer si todo eso se transforma en políticas públicas con la participación y una democracia en serio. Nosotros decimos que hay que democratizar el sistema alimentario argentino partiendo desde la democratización del acceso a los bienes naturales y a la producción sana, segura, soberana. Decíamos que lo que hizo este gobierno, la motosierra, está claro que la motosierra es la motosierra que corta los derechos sociales, que corta los derechos económicos, que corta los derechos ambientales, no corta otros derechos, los derechos de los poderosos. Y nuestros organismos públicos, nuestra universidad, es una de las víctimas más de lo que se está imponiendo con una democracia violenta, cruel y fraudulenta que no tiene límites. La universidad en lucha, aprovecho, paro mañana, paro el viernes, sigue uno de los sectores más golpeados por el ajuste económico. Nos quedan pocos minutos, pero hay muchísimos mensajes, entonces les leo algunos mensajes, ustedes eligen al azar, impunidad total, cuál quieran responder. Virginia arranca diciendo: estoy con el celu para escuchar las canciones y la tele para verlas, soberanía en todo, por favor, qué bien el mensú, necesitamos más canciones con estos contenidos. Miguel de Bécar dice, Juan Miguel de Martínez para la 530, pregunta: ¿la popularización de la energía solar para las familias trabajadoras contribuiría a la soberanía alimentaria? Lucila dice: hola querido Jair, en este país solo hubo un fuerte posicionamiento de un gobierno respecto al monopolio y la concentración agrícola ganadera durante el peronismo del 45 hasta la fusiladora. Durante el kirchnerismo la comercialización y concentración tuvo intentos de ponerles un límite, y con el tibio de Alberto Fernández no solo se dio marcha atrás con la posibilidad de estatizar Vicentín y poder controlar el mercado de alimentos, sino que también la hidrovía del Paraná
se dejó en stand-by. Un mensaje muy largo y interesante de Lucila. Te leo 2 más y si tenés alguno agregás, Belu, y los compañeros levantan el que quieran. Están muy buenas las ideas de la Tierra, pero difícil de llevarlo a la práctica. Ojalá que el próximo gobierno esté Grabois y Axel, ellos pueden hacerlo realidad. René desde Joaquín B. González Salta. Y la última que te leo yo, Javier de Villa María, dice: en la década del 90 se duplicaron las cosechas de granos y la producción láctea. Sí es cierto que si se reduce la presión fiscal, el campo produce más alimento, nos dice Javier de Villa María. Elegite una y respondeme una. Claro. Mirá que hubo polémicas. Sí, no, quiero agregar algo anteriormente. Dale. También, por ejemplo, con esto que también que le preguntaba a Carlos con respecto a los ingenieros y esto de la universidad. Por ejemplo, hoy a la mañana firmamos un acuerdo para arrancar con la Universidad Jaureche una diplomatura en agroecología. La UNAG. La UNAG, una diplomatura en agroecología. Por laburo nuestro, que nos llevó más o menos un año laburándolo con la universidad, y pegamos ahí un acuerdo entre el municipio de Berazategui y un programa del gobierno de la provincia para financiamiento de los docentes, y en un mes arranca una diplomatura en agroecología. ¿Qué quiero decir con esto? La batalla por la transformación del modelo, porque es real que después la mayoría de los ingenieros y de los estudiantes se forman para reproducir el modelo del agronegocio, no se forman para venir a pelear por los pequeños productores y por el pan nuestro de cada día. Y nos pasa lo mismo con los nutricionistas, nos pasa lo mismo con los médicos, nos pasa lo mismo con los abogados. Entonces, me refiero, esto es una pelea integral de transformación, es una batalla cultural también con respecto a esto. Dar la discusión de la necesidad de transformar el modelo agroalimentario en Argentina es una discusión muy atrasada y la tenemos que dar, y se da en mucha batalla. Y refuerzo esto que decía Carlos, en cada rincón de nuestra Argentina hay experiencias que demuestran y que no son ideas lo que hacemos. Lo de la tierra nosotros lo hacemos, no son ideas. Vengan a conocer nuestra colonia agrícola en Luján, vengan a conocer la colonia agrícola en Tapalqué, vengan a conocer un montón de experiencias, no son ideas. Nosotros lo que decimos lo hacemos, y lo que proponemos es porque lo estamos construyendo todos los días. Y eso es una forma que, con la pregunta que decías antes, de cómo nosotros entendemos la construcción política y la construcción de poder del territorio, prefigurativa, diciendo, lo que nosotros decimos que hay que hacer, lo hacemos. No es que vamos diciendo cosas y en algún momento llegaremos a algún lugar del Estado donde las podemos hacer. No, las hacemos hoy todos los días. Y con respecto a las intervenciones, bueno, sí, son intervenciones. Ahora, el cuento de que si le sacan impuesto el campo produce más, primero, ¿quién es el campo? ¿Quién es el campo? Por eso, sí. Los pules de siembra, ¿quiénes son el campo? Los pules de siembra, es la familia quintera que alquila un hectárea y vive en una casilla de madera, una familia campesina histórica en Puerto Piraí, en Misiones, que produce yerba. ¿Quién es todo? O sea, hay distintos modelos. Nosotros y nosotras, el campo que alimenta, que es quien pone el esfuerzo todos los días en construir y que entiende el alimento como un derecho, entendemos el alimento como un derecho, no como una mercancía, eso es algo fundamental. Y me acuerdo que fue un cruce muy fuerte que tuve con el personaje de Aracre en un programa, en un programa de Ale Berco en C5N, donde le discutíamos. El chabón dijo, el alimento es una mercancía, y yo lo crucé a los gritos, después me criticaban de que grité y qué sé yo. Nosotros entendemos el alimento como un derecho, no como una mercancía. Justamente ahí está la diferencia. Entonces, entendemos la responsabilidad social de los sectores productivos. Después está, o sea, obviamente, eso te tiene que rendir y todo. Ahora, si como Estado, justamente, el chabón que decía que el alimento era una mercancía, después lo ponen de asesor, como aquí te vos. Si como Estado no entendemos que el alimento es un derecho y que no tiene que ser un derecho para entregar bolsones de hidrato de carbono, como dice Carlos, de esas panzas llenas de obesidad pero totalmente desalimentadas, no para repartir fideo y harina todo el tiempo a los pobres, sino justamente para transformar esa alimentación en que sea más sana y un canal positivo con los productores, como logramos después de muchos años y después de los verdurazos en Plaza de Mayo, que el gobierno de Macri, por primera vez, o sea, que haya un programa del Estado Nacional que le compre verdura a los pequeños productores y entregue a organizaciones territoriales. Y eso lo logramos con lucha, nosotros, bolsones de verdura, sí, que se entregaban. Y eso lo venimos impulsando, lo cortó el gobierno de Milei, y estamos presionando también para que poder desarrollarlo con el gobierno de Axel. Pero lo que digo es, entonces, saquemos eso de que si le sacamos los impuestos al campo, primero, ¿quién es el campo? Segundo, esas toneladas que producen de más de grano no alimentan ninguna panza de ningún niño pobre, ¿sí?
los litros de leche los tengo en duda si aumentan o no. O sea, lo que sí sabemos es que las tambos se redujeron tremendamente. Se los comió la Serenísima. Exactamente. Entonces, la única manera de garantizar un sujeto activo, político y popular que entienda que el alimento es un derecho es empoderar al sujeto que vive de su producción con arraigo, con soberanía, que son los pequeños, medianos productores, campesinos, que entienden eso, porque viven esa tierra y no están atrás de una computadora en Barrio Norte pasando acciones o financieramente de un pool de siembra a otro. Lo que digo no es el actor, no es... A ver, el enemigo acá es así. Nosotros entendemos que hay un enemigo que es el modelo, ¿sí? Ahora, hay productores de soja, no son los enemigos los productores de soja. También muchas veces son tan víctimas del modelo como también el compañero que es un quintero que alquila un hectárea y también echa químico y todo porque es un esclavo de ese modelo productivo. Ahora, para salir de eso, si no hay un impulso del Estado que diga, che, vamos para allá, así como Felipe Solá, en el 90 y pico, cuando era secretario de Agricultura, permitieron la intrusión de la soja transgénica, hicieron un montón de política activa para impulsar la producción de soja transgénica. Bueno, así como el Estado en determinado momento impulsa para un lado, bueno, ahora, en realidad siempre, pero ahora nosotros lo que exigimos, el Estado tiene que impulsar a garantizar el alimento sano para todos y todas. Y eso es de la mano, los pequeños productores, las cooperativas, comercialización justa, y por otro lado, el Estado es un gran comprador de alimentos. Es un gran comprador de alimentos. La pelea porque los pequeños productores puedan abastecer al Estado es tremenda y eso es decisión política. O sea, si se hace es porque hay decisión política que se haga. Y si no se hace, también hay una decisión política que no se haga. Uy, alguna vez se habló de un compre cooperativo, de una cuota estatal para comprar a las cooperativas. Nosotros somos una cooperativa de comunicación. ¿Te imaginas si tuviéramos el compre cooperativo para la comunicación? Bueno, si las organizaciones hacen esto con chaucha y palito, imagínate cuando venga un Estado que realmente apueste por ellas. Estamos pasadísimos, pero Gaby, cerrame con una corta. 2027, porque todo cambia. Belén del Huerto presidente, Jair embajador en el Caribe. No, jefe de gabinete, que lo llama a ustedes, Nahuel, Carlos, muchachos. Tenemos que armar el superministerio de soberanía alimentaria. El Ministerio de la Alimentación, lo propusimos nosotros. A ver, ¿y qué áreas tendría que comprender? Ya está el programa. ¿Cómo es? Bueno, vendéselo porque acá tenés al jefe de gabinete. El programa agrario soberano y popular del 2019. Ahí lo que cuenta Carlos, nosotros en el 2019 hicimos un gran encuentro de 2 días, de miles y miles, construyendo el programa agrario soberano popular. ¿Cuál sería el programa que tenemos que hacer para garantizar la soberanía alimentaria? 2-3 decisiones. 2-3 decisiones. Instituto de Acceso a la Tierra, la transformación del impulso, ahora bueno, me decís así, pero el impulso de las pequeñas chacras integrales productivas, tambo, huerta, pequeña criadora de vaca, de cerdos y canales de comercialización más directos. Más el control del comercio exterior, el control de las aguas del Paraná, ese rol del Estado. Exacto. Que tiene que ver con la soberanía. Y ahí sí, vamos por Vicentín y lo hacemos. No es sin conflicto, no es sin conflicto. No es sin conflicto, no es con diálogo y consenso, no es sentando a Tony Aracre a la mesa de decisiones de un gobierno popular, no es pensando que sobándole el lomo a los patrones dueños de las vacas van a venir a repartir un par de granos para que los pibes no pasen hambre. No es ir a hacer campaña en la sociedad rural tampoco. No es ir a sacarse la foto con la vaca. Y yo quiero decir algo. Dale. Mientras yo era presidente del Mercado Central, hicimos 2 acampes enfrente del Congreso. Y yo, presidente del Mercado Central, a la noche dormía en el acampe, en frente del Congreso, en las carpas, me iba a la mañana y hacía de presidente del mercado, volvía a la tarde y estábamos haciendo la lucha mientras era. Con esto de, ¿cómo se gana acá? Se gana con lucha. Con lucha y poniendo el cuerpo. Esto es la correlación de fuerza. La correlación de fuerza se construye. ¿Sí? Y si no, miremos los jubilados todos los miércoles. Me parece un hermoso cierre. Quiero agradecerles de nuevo a Nahuel Levalli, es presidente del Mercado Central, coordinador nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Gracias, Nahuel. Los siguen en Instagram, tienen buen laburo de comunicación también, que me parece que es importante, a veces subvalorado por algunas organizaciones. Creo que hay que tratar de meter estos debates. Muchas gracias, Carlos Carballo González, ingeniero agrónomo, también integrante y promotor de la Cátedra de Soberanía Alimentaria en la Facultad de Agronomía. Nosotros nos quedamos hasta las 24 horas, hasta las 00. Llegan muchos mensajes. Si tenés ganas de mandar tu aporte, 11 3200 0530. Y hasta que venga un juez o la policía, vamos a seguir haciendo esto que se llama Y si sale bien. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red.
Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Ecoperonismo, recursos naturales, soberanía y ambiente, geopolítica para la liberación. El libro de Gustavo Koenig, una obra dedicada a pensar la ecología desde la comunidad nacional y el derecho a la soberanía. Ecoperonismo, conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus, la buena lectura ilumina. Todas las mañanas, un buen comienzo. Nicolás Márcico repasa todo lo necesario para arrancar el día. Y saludamos ahora al intendente de Zárate, una de las principales zonas afectadas con el temporal que tuvimos este último fin de semana, Marcelo Matskin, que está en línea. Para que te des una idea, la lluvia promedio de mayo de todo el mes son 80 milímetros y acá cayeron más de 445 en un día. Reconstruir.zárate. Perfecto. Es una cuenta nombre del municipio de Zárate para que tenga la mayor transparencia y el control que tiene que tener, y el 100% de eso va a ser destinado a los damnificados. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Las palabras del Papa Francisco explotan en nuestros cuerpos como bombas de sabiduría. Sus deseos son toneladas de amor para los que menos tienen. Él enfrentó a los mismos mercaderes que Jesús echó del templo y les habló desde el corazón sangrando por ver tanta miseria humana. Sufre por todos los pueblos del mundo, empobrecidos, bombardeados, hambreados, y se acerca para abrazarlos y bendecirlos como en su último viaje. Las acciones del Papa Francisco nos unen más allá de políticas y religiones para afrontar una lucha que, como él dice, nadie se salva solo. Eve de Bonafini, siempre viva en nuestros corazones. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. La radio de Eve. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. Y si sale bien, un encuentro catártico a mitad de la semana. Seguí a la radio de las madres por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
de la versión de La Bruja Salguero, riojana si las hay. Lindo tema y buena versión. Vamos a meternos con alguno de los mensajes. Nos dejó la mesa caliente, el debate bien arriba la vara. Acá nos dicen aguante Nahuel. Saludos desde Villaguay, Entre Ríos. Es Alejandro Alonso el que escribe. Marcelo Luis Ibáñez dice, recién me entero que se llaman Jair, Belén, Gabriel, Israel y el gran equipo. No seguía el programa, así que comienzo a verlos y escucharlas. Gracias, Marcelo querido. Está Lorenzo, está Leo, está Marité, que es la barra brava de las madres, que bien, siempre los cruzamos además en la marcha de los miércoles. Esperemos que no hayan comido mucho gas y le mandamos a los tres un beso de corazón. Bueno, acá también ponen reforma agraria, soberanía alimentaria, hay cosas que urgen. Después dicen que, Leo dice, la reforma agraria es más difícil que la reforma constitucional. Y mira, Sebastián dice, la reforma agraria es fundamental, muy buen programa. Anderson Paredes dice, recomiendo el contacto con Secocesola, que es una cooperativa de cooperativas en el estado Lara de Venezuela. Le mandamos un beso grande a toda nuestra audiencia desde la hermana República Bolivariana. Después dice Lorenzo, la esencia y el objetivo de la cooperativa es producir en parámetros de calidad y eficiencia y no contaminante. La rentabilidad solo es un tema de producción, no el objetivo es ganar plata. Totalmente, las cooperativas son fundamentales en esto. Acá Silvia de la Plaza dice, ese Nahuel mínimo de ministro, lo quiero. Total. Y también Leo que dice que el problema es de malnutrición, rescatando lo que traía Carlos. ¿Tenés uno más, Belú? Sí, dice que el único que planteó esto en las últimas elecciones fue Juan Grabois. Muy bien, nos siguen escribiendo 11 3200 0530 en el WhatsApp y en el streaming ponen Somos Radio AM530 y ahí nos pueden poner rostro, viste que esto de la radio con rostro es muy novedoso. Claro. Yo me crié en mi infancia sin saber cómo era la cara de Daisy May Queen, así que le mando un beso grande a Daisy May Queen. De repente suena una cortina de fondo. Es un banjo, es un laúd, no sabemos bien qué es, pero es la música que le da pie a nuestro querido compañero Gabriel Reches. Un piano genéticamente modificado, genéticamente modificado. Monsanto. Por Pascal Comelad. Piano Oscar Gil. Exactamente. ¿Qué nos trae la noche de hoy en su segmento de poesía único en la historia de la radiofonía argentina? Todos somos únicos en la historia, así que no importa. Eso, es la Semana de la Independencia, no es una ironía, ¿no? Es la Semana de la Independencia en este país en el que votamos lo contrario. Estuvimos hablando de soberanía alimentaria y hay algo que tiene que ver con la soberanía alimentaria, que es el mar, que es la soberanía pesquera y que también tiene que ver con la poesía y está lleno de miradas románticas sobre el mar, góticas, malditas. El conde de Lautremont, que fue un uruguayo francés que le escribió al océano. El mar siempre fue como objeto de la lírica, pero de pronto apareció un bahiense que nació en el 68, que se llama Sergio Raimondi, que escribió un libro que se llama Poesía Civil, inscripto en el objetivismo de los años 90, si bien el libro fue casi en el 2000, que se propuso una escritura sin lírica, sin metáfora, completamente materialista, sin un yo presente de manera explícita, aunque todo eso, ya lo sabemos, es una estrategia discursiva, no es que hay un yo, es el yo de Sergio Raimondi, que es un tipo que fue ministro de Cultura, quizás el mejor ministro de Cultura de la historia de Bahía Blanca, que formó parte del proyecto del Museo del Puerto, donde las voces de los trabajadores componen el relato de lo que fue ese puerto. Un tipo en ese sentido muy interesante, que dio para discutir, que discute, que sigue discutiendo la poesía en Argentina y que en el libro Poesía Civil escribe este poema que se llama ¿Qué es el mar? Así que lo vamos a leer. Me voy a poner unos anteojos. ¿Qué es el mar?
El barrido de una red de arrastre a lo largo del lecho, mallas de apertura máxima en el tanque, 700.000 litros de gasoil en la bodega, bolsas de papa y cebolla. Jornada de 35 horas, sueño de 4, café, acuerdos pactados en oficinas de Bruselas. Crecimiento del calamar Ilix en relación a la temperatura del agua y firmas de aprobación de la Corte Suprema, circuito de canales de acero inoxidable por donde el pescado cae. Abadejo, hubs y transferencias de permiso amparadas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Ahí atraviesa el fresquero la línea imaginaria del paralelo, va tras una mancha en la pantalla del equipo de detección, ignorante el cardumen de la noción de millas o charteo, de las estadísticas irreales del INIDEP o el desfasaje entre jornal y costo de vida desde el año 1992. Filet de merluza, cola, somo y pez rata, cartas de crédito adulteradas, lámparas y asiático pabellón, irrupción de brotes de aftosa en rodeos británicos, hockey, retorno a lo más hondo de toneladas de pota muerta ante la aparición del langostino, valor 5 veces mayor, infraestructura de almacenamiento y frío, caladero. Eso es el mar en el que te bañás, el mar el que le saca fotos, el mar que te inspira poéticamente. Eso también es el mar para Sergio Raimondi y para nuestra Argentina. Qué ente con cantidad de representaciones el mar. Me gustó la forma, bueno, viste que la poesía también tiene una forma de lectura, ¿no? Me gustó la forma en la que lo leíste, quizá con menos aplomo de lo que hubiera pensado yo inicialmente. Bueno, no sé, hay muchas maneras de leer poesía y muchas maneras de leer un poema, y hay muchas tradiciones en la lectura de poesía, quien se apoya en el sentido, en la versificación, en la musicalidad y un cantito. Me parece que en el caso de esta poesía de Raimondi, ese acumulado, medio de torbellino desangelado, medio de locomotora de sentido, bueno, implica o propone una lectura de este tipo, ¿no? En apariencia desangelada, pero bueno, esos son en todo caso modo criterios, decisiones políticas de lectura. Son las maneras de los hombres y los hombres deben respetarlas, decía Chávez cuando relataba poesía también. Bueno, no sé si relataba poesía, pero relataba corridos del llano venezolano. Puede ser que trajiste una más, porque este segmento, mira, hay gente que agradece el segmento de poesía. Mirá, bueno, dentro del Ministerio de Alimentación, pongamos que hay una parte de la alimentación del espíritu, una subdirección general de poesía. Ya está negociando un nombramiento acá al aire. Bueno, ¿qué te parece? Vamos a darlo, puede ser. Vamos a darlo. ¿Se acuerdan que la vez pasada vino Daniela Camossi? Sí. No sé si se acuerdan, oyentes, que es una gran traductora, además de trabajar en No Tan Distintes. Bueno, hay una poeta que se llama Muriel Rukeyser. Muriel Rukeyser es una poeta norteamericana, que es una poeta maravillosa, que nació entre guerras, que me parece que tiene un poema, una poeta luchadora, defensora de todas las causas que defendemos, y de algunas más seguramente. Hay algo que a mí me inquieta, que me viene inquietando, que es el modo en el que no solo los poetas, sino los argentinos y argentinas hemos ido regalando palabras. Como regalamos la palabra cambio, regalamos la palabra rebeldía, regalamos la palabra libertad, regalamos la palabra libertario. Entonces me parece oportuno, ahora que ha vuelto a triunfar esa libertad tan parecida al fascismo, leer el poema Balada de Naranja y Uva, ¿sí? Después de terminar tu trabajo, después de que te hiciste el día, después de haber leído tus lecturas y escrito tu opinión, vas hasta el puesto de panchos, de la otra cuadra cruzando en una tarde abrasadora de Harlem, siglo XX. Dice Harlem, pongo una digresión, podría ser La Ferrer, ¿no? Vamos con La Ferrer. Casi todas las ventanas están tapiadas. Las ratas salen corriendo de una bolsa. Del garage miserable asoma un Cadillac largo ilustrado. En la puerta del centro de adicciones hay un hombre que quisiera romperte la espalda. Pero también una mujer morena con una nenita de rosado y rosa. Salchichas, salchichas crepitan en el asador, donde el panchero se inclina.
En la barra no hay nada más que las dos máquinas de siempre, la de uva vacía y la de naranja vacía. Yo enfrente, entre las dos. Pasa un negrito, mira los panchos y sigue caminando. Miro al hombre mientras se para y vuelca en esa forma familiar, violeta intenso en la que dice naranja, anaranjado en la que dice uva, el jugo de uva en la máquina que dice naranja y el de naranja en la que dice uva. Una sola palabra grande y clara, inconfundible en cada máquina. Le pregunto, ¿cómo vamos a seguir leyendo y encontrarle sentido a lo que leemos? ¿Cómo pueden escribir ellos, los chicos de enfrente, y creer en lo que escriben, si usted sigue poniendo uva donde dice naranja y naranja donde dice uva? ¿Cómo vamos a creer en lo que leemos y escribimos y escuchamos y decimos y hacemos? Él mira las dos máquinas y sonríe, se encoge de hombros y sonríe y sigue cargándolas. Podría tratarse de violencia y no violencia, podría ser blanco y negro, hombres y mujeres, podría ser la guerra y la paz o cualquier sistema binario, amor y odio, amigo y enemigo, sí y no, ser y no ser, lo que hacemos y lo que no hacemos. Es una esquina de la Ferrer, un basural, lecturas, una sonrisa enorme, violación, olvido, una calle que hierve de crímenes, miseria y esperanza marchita. Un hombre sigue poniendo uva donde dice naranja y naranja donde dice uva, poniendo naranja en uva y uva en naranja para siempre. Y yo diría, ese hombre por ahí se llama Johnny Viale, por ejemplo. ¿Hasta cuándo vamos a creernos eso que dice Johnny Viale cuando dice libertad y eso que dice Johnny Viale cuando dice corrupción y etcétera, etcétera, etcétera? Por eso me pareció oportuno, muy oportuno en el día de hoy, recordar este poema de Muriel Rukeyser. Muy bueno, y te voy a decir, viste que cuando uno se deja atravesar por una obra de arte, sea una canción, una poesía, sea una obra de teatro, uno se le vienen las conexiones neuronales más raras posibles, la asociación libre, diría Freud. Dos asociaciones libres que me disparó este poema. Por un lado, lo infinito de la semiosis, Peirce, ¿no? Que nos enseñaban en la facultad, la capacidad de encontrar infinitas significaciones a un concepto y la disputa por los términos del lenguaje. Y por el otro, algo tan chabacano como el capítulo del Chavo, en donde vende jugo que es de tamarindo, pero parece de Jamaica, pero sabe a limón, y que me da un poco también esa aparición en mi inconsciente. Muy amigable. Pero ahora supongamos que el Chavo es una cosa que está en nuestra cabeza y le cambia el sentido a lo que percibimos de la realidad. Qué problema, ¿no? Uf, y si tendremos un chavito golpeando ahí en el hipotálamo. Gabriel Reche, muchas gracias por este segmento de poesía que nos honra y nos enaltece como programa. Muchas gracias a ustedes. Falta un minuto nada más. Nos íbamos con la cortina de Gabriel Reche. ¿Cómo está Dimare? Dimare, los pulgares de fuego. Te iba a decir que falta solamente un minuto para las 23:30. Virginia dice, Raimundi, maravilloso, la pesca que vale más que la vida de las mujeres, te trae esa referencia. Pablo de Almagro también. Raimondi, perdón, acá lo rebautizamos como Raimundi. Marité también dice, es poesía muy bueno, llámalo a Ballester, a Daniel Ballester, que es también que sigue escribiendo. Bueno, me gusta mucho el aporte de Gabriel, dice Leo, así que bueno, algunos de los mensajes que nos llegan al 11 3200 0530 o al YouTube de la Radio Las Madres. Cuando volvamos, le vamos a sacar el cuero a Fito Páez en vivo. Lo vamos a descuerar en vivo. Mirá la promesa, ahí Vicky Nardone está saliendo, se está yendo. Prometemos que va a haber muchísima polémica. Lo vamos a hacer pelota a Fito Páez en vivo, porque este programa se llama Y si sale bien, y si no, vamos a correr los límites de lo posible, destronando a Fito Páez y su lectura sobre el reggaetón. Para eso no hacemos radio. 23:30, vamos a hacer una pequeña tanda, y cuando vuelva el aire es todo de Belén del Huerto para latigar discursivamente al señor Fito Páez. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530.
Somos Radio. AM530. Tienes un mensaje nuevo. Camilo García cambia de horario, pero no de estilo. Cada sábado a partir de las 11 te cuenta qué pasó en la semana como solo él sabe hacerlo. Minutos contados. El repaso veloz de una semana feroz. Minutos contados. Sábados a las 11 en el aire de AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Y si sale bien, actualidad, arte y alguna que otra reflexión. Si con este flow no me vas a defender el derecho al perreo y al goce y no me vas a despellejar a Fito Páez sobre la mesa de la radio de las madres, ¿para qué viniste? Presento de esta manera la columna falopita de redes a cargo de nuestra compañera Belén del Huerto. El éter es suyo. Bueno, muchas gracias. Bueno, quiero decir que es una columna difícil para mí porque yo soy una fanática de Fito Páez. No sé si fanática, pero sí me conecta emocionalmente con mi hermano, mi familia. Así que todo lo que se diga acá va a ser muy juzgado. Sí. Pero vamos a la verdad ante todo, porque una se compromete con la verdad y con la justicia y sobre todo con las chicas que queremos perrear. Así que esta columna se llama El perreo de Fito Páez. Bien. ¿Por qué todo esto? Por si estuvieron en otro planeta, la señora Julia Mengolini en su programa entrevista siempre a diferentes personas muy reconocidas, entre ellas Fito Páez. Voy a decir algo de color, pero lo puedo decir porque soy feminista y soy mujer. Era su expareja, algo que no pueden decir por ahí todos, pero la entrevista a Fito Páez y habla sobre... dice una frase bastante polémica sobre el perreo en reggaetón. Y nada, para que lo escuchen ustedes, a ver. Si decidís bailar esa que te van a perrear y te van a toda la noche, y bueno, entonces bueno, es el problema tuyo. Después, cuando vayas a defender los derechos, el Congreso no me pide que te apoye. Si van a bailar eso, bueno, sí, sepan, sobre todo las chicas, las colegas, sí, sepan, están peleando una cosa y después están bailando otra. Y después está bailando. Entonces, aparte yo pienso que todo se puede bailar, puedes bailar Prince, puedes bailar, sí, García, puedes bailar todo, lo que quieras. Pineta, Chico Buarque, Steely Dan, Johnny Mitchell, Aretha Franklin, se pueden bailar un montón de música. Si decidís bailar esa que te van a perrear y te van a
toda la noche. Y bueno, entonces bueno, es el problema tuyo. Después, cuando vayas a defender los derechos, el Congreso no me pide que te apoye. Bueno, me parece que el parámetro está un poco corrido, ¿no? ¿Cómo, digo, hay mujeres que merecen ser defendidas y otras que no? Hay colegas que merecen ser defendidas y otras que no, pero cuando se trata de derechos, digo, todos tenemos que estar, digo, el derecho al aborto no es solamente para un par de mujeres que están en su edad reproductiva, es para todos, es el cambio de una humanidad, de una concepción. Pero bueno, a raíz de esto se armó una serie de dichos y entredichos entre músicas que salieron a hablar, obviamente en contra de los dichos de Fito Páez, porque no tiene absolutamente nada que ver con nada, digo, el arte, el perreo, el reggaetón, digamos, es una cultura que viene ya desde los 2000, que es un género muy popular en Latinoamérica, no es yankee, porque también escuchaba el otro día a Julia Mengolini diciendo que era un género latinoamericano que no tenía nada que ver con el argentino, no era igual que la cumbia villera, pero acá digo, es la patria grande, es un conjunto de sinfonías que componen el reggaetón y que también se problematiza desde los feminismos el perreo, digo, pareciera que fuera un discurso de una feminista del 2018 cuando estábamos extremistas y cancelábamos a todo el mundo, pero es Fito Páez, un varón cis heterosexual, hablando sobre el perreo y aparte hablando sobre las mujeres que perrean y que no merecen ser defendidas o que no merecen ser defendidos sus derechos porque perrean. No me vengas a hablar, digo, voy a leer un mensaje que me mandó una fanática de Fito, una amiga mía, dice: Fito, tu propia canción 11 y 6 la tuviste que cambiar porque dice que sellaron todo con un beso y eso decía otra cosa antes. Las canciones hay para todo el mundo. Es hablar, cuando hablas de estas cosas quedás muy afuera y la verdad que no te banco en esto. Pareces, y esto lo dice una fanática, si te están por violar, relájate y disfruta, ¿no? Esta como idea, bueno, si te gusta que te perreen, que todo eso, no te puedo defender. Después otros ponían, dicen que es como si salís con la pollerita muy corta, entonces no te puedo defender. Y otros, bueno, obviamente diciendo que tampoco el reggaetón es tan estético como para ser escuchado. Digo, también qué cosas son para ser escuchadas y qué cosas no. Hay gente que apoya estos dichos de Fito, ¿no? Que no le gusta el reggaetón, que no le parece como un zumbido a sus oídos, que no le gusta, pero le gusta a la mayoría populares, o sea, me parece que es criticar a un gusto de un género, pero hay gente que está pensando, ¿no?, en reggaetón, y no hay gente cualquiera, es gente que es parte de la música, que es parte del arte, del perreo. Y justo Casu, que sacó su nuevo disco Linaje y que hace poco también sacó un libro que se llama Perreo, una revolución, y habla justamente del machismo de esto. Hoy me encontré con la nota de los compañeros de La Tinta de Córdoba, escrito por una sexóloga y psicóloga, Vero Cote, que leyó Perreo, una revolución, y que nos cuenta a nosotros, ahí sí sale bien, de qué se trata el libro y qué aborda sobre el machismo y el perreo, una revolución, el libro de Casu. Casu no se ahorra nada en el libro, en el sentido de que nombra a artistas que conocemos todos y, explica algunas situaciones de desigualdad que fueron enfrentando en la industria de la música, por ejemplo, lo que todas conocemos, el mansplaining, la subestimación, la inferiorización o las presiones estéticas o todo lo que una mujer tiene que invertir en su carrera que un hombre ni lo piensa, porque partimos de líneas y de puntos de partida diferentes. Entonces, Casu también hace una reflexión al respecto, lo cual es muy esclarecedor y muy lúcido de su parte. Entonces ella dice, ¿es machista el reggaetón? Y depende. Seguramente habrá machistas en el reggaetón, pero el tema es, pero si hablamos de una mujer a la cual le gusta el sexo,
¿Qué imagen de mujer fue creando el reggaetonero o los reggaetoneros o los traperos en sus letras? Una mujer bastante irreal, dice Casu, lo cual también reflexiona sobre los estereotipos de masculinidad que afectan también a los varones dentro del patriarcado. Hay que tener con qué darle a esa mujer devoradora sexual que ellos mismos crearon, ¿no? Así que bueno, en algún punto también hace una crítica al patriarcado y no a los varones, los cuales, bueno, algunos podrán sentirse tocados. También Casu nos comenta que las consumidoras de su arte son principalmente mujeres. Generalmente no hay hombres en sus shows o en el consumo del arte que las mujeres realizan en general. Así que el público es femenino, lo cual habla que si hay adherencia de las mujeres al discurso artístico de Casu, bueno, pues por algo será, ¿verdad? Bien, pueden abordar estas reflexiones que hace Vero Cocote en la nota de La Tinta, que reflexiona sobre Perreo, una revolución, el libro de Casu, sobre todo porque tiene un abordaje desde la psicología, desde el abordaje de la sexualidad. Casu es una de las traperas, y creo que es una de las primeras traperas argentinas en triunfar en el mundo tan machista, porque si es machista, digo, está compuesto por varones, pero ¿qué ámbito no es machista, ¿no? ¿Qué ámbito de la música no es machista? Entonces, creo que es la mejor respuesta que le podemos dar a Fito Páez, ¿no? Con una música argentina que no solamente saca un nuevo disco, también piensa sobre el género que está sacando, también se disputa a sí misma, ejerce sus contradicciones, los habita y no juzga desde una vara moral diciendo qué está bien y qué está mal. Así que me parece la mejor respuesta. Pero ahora los quiero escuchar a ustedes. ¿Qué pensaron con los dichos de Páez? Uy, qué difícil. Si no hemos sido cancelados, creo que va a ser el programa para atentar a la cancelación. Digo, como ser humano me genera muchas contradicciones. Escuché la intervención de Mengolini que tenía que ver con que ella escuchaba a su hija cantar temas muy subidos de tono. Te va a pasar como ella. Me lo pensaba para mi hija cuando yo tenía 7, 8, 9 años, escuchaban las pibas quieren chacha por la cola. Ese era el tema. Nena, ese era el tema nena, popular. A tu cola le falta crema. Y uno lo repetía naturalizando que esta era la música de su época. Entonces también creo que hay una crítica a lo nuevo, lo digo yo, como un guerrero sagrado en contra del trap y de los valores que promulga el trap. Por otro lado, creo que también hay un contenido muy fuerte de machismo y de quién tiene derecho a ejercer el goce y cómo ejercer el goce. Yo no voy a ser la policía del deseo de nadie y eso no quiere decir que el reggaetón tenga letras que a veces me hacen ruido y que se puede hacer otro tipo de reggaetón. No sé, viniendo para acá, vos traías el caso de Casu, yo también pensaba en el Residente, por ejemplo, que es un tipo que sobre la narrativa del reggaetón tuvo los huevos suficientes para salir a dar discusiones profundas y discusiones sensibles y que trabaja con una calidad musical que me parece que es bastante superior a la media del género. Así que no estoy todavía para despellejar a Fito Páez, sumado a que no soy un profundo fan de Fito Páez, entonces me permito opinar con mayor impunidad. Pero me parece muy interesante tu columna, tu reflexión, y creo que suma bastante lo que traía la compañera Verónica Cocote. Reche, lo escuchamos. Está amenazado. Último programa de Reches en la 530, se despide de esta manera. Bueno, vos andas poniéndome el pip cuando tengas que censurar lo que yo tenga para decir sobre lo que dijo Rodolfo Páez, que tiene nombre de policía, Rodolfo Páez, ¿no? No. Lo primero que digo es que es un artista que tuvo buenos momentos, pero que podríamos considerar que en algunas de sus letras peca de mesiánico, como por ejemplo cuando dice: si un corazón libre pudo ver la luz, hice más liviano el peso de tu cruz. Para Rodolfo Páez, ¿para quién sos? Jesucristo hizo más liviano el peso de la cruz de alguien. Vos te ponés en ese lugar, Páez. Entonces, desde esa perspectiva, Páez está equivocado porque cree que las chicas del trap están bailando para él y que le están pidiendo a él que vaya a apoyarlas a la plaza.
¿cómo estás equivocado, Páez? Digo, no están bailando para vos, probablemente la mayoría ni te registra, son pibas de 15, 16, 18 que ni saben quién sos. No, pero y además, no están contando con tu presencia en la plaza. Pero ahora vamos al revés. Bien. Hay mujeres que sí están contando con la presencia de Páez en la plaza o con el apoyo de Páez y de otros artistas populares. Llevemos a los hechos materiales la propuesta de Páez. No me pidas que te defienda. ¿Qué haríamos en la ley contra la violencia de género? Generamos un artículo que diga: se exceptúan de estos derechos a las mujeres que bailan trap. Esa sería la propuesta de Páez. Bien, habría que hacer un concurso a ver quién sabe bailar trap y quién no para asignarle el derecho. Y definir qué es el trap y repensar las canciones de Sandro y las canciones del rock nacional. Y el tango ni te cuento, ponete a escuchar Edmundo Rivero y... Hay algo que sí yo quería decir de la cultura del trap y del reggaetón que a mí me parece de lo más poética esta contradicción. Que es que tenemos del lado de nuestro querido rock argentino un montón de letras y artistas comprometidos y al mismo tiempo un montón de causas de abuso sexual. Y tenés del lado del trap un montón de letras que son como en apariencia de lo más individualistas, de lo más denigrantes hacia la mujer, pero además del culto al individuo, y sin embargo es una escena de lo más solidaria y con una profunda horizontalidad entre público y artista. Entonces ahí yo repensaría, antes de hablar desde el rock de los 80 y 90 con el dedito en alto, cómo fue esa cultura del rock en términos internos y qué es lo que está proponiendo la cultura del trap y el reggaetón. Y sumado, perdón, Melo, ya te digo, ya te dejo. Ahora cancelame. A la amplitud a la diversidad musical que se encuadra dentro de trap, ¿no? Dentro de trap tenés a Saramay haciendo música con Los Monos en Rosario y un rifle AK-47 jugando a que es un pandillero de El Salvador, y tenés al Malandro Malajunta, que para mí es un poeta, un día lo quiero acá. Es un tierno hermoso. Lo amo al Malandro Malajunta. Yo voy a decir algo, yo soy Malandro Malajunta vieja escuela, Bueno, pero hablando del Malandro Malajunta, que llega a mi vida a través de mi hijo de 20, y a quien le agradecí que me lo hiciera escuchar, hay algo que pasa ahí también, con los artistas progres como Fito, lo digo ahora en serio y sin cizaña, por ejemplo el tema DLG, ¿no? Y se abrirá todo el cielo, ¿no? Ser un día normal, un tema muy lindo que a mí me emocionó, pero donde las clases populares son miradas de una manera romántica y piadosa, y hay veces que las clases populares están podridas de ser habladas por otros y quieren hablar, y resulta que cuando hablan y levantan la voz nosotros la juzgamos. ¿Desde qué lugar? No, y que también me comentaban muchas amigas, es como si una no tuviera el derecho a la diversión, y a veces no querés canciones ni tan complejas ni tan elaboradas, querés solamente bailar porque la verdad que te fue mal en el laburo, te sentiste mal, quiero tomarme una cerveza y perrear hasta abajo porque es lo único que me hace sentir bien y deseosa y con un líbido enorme, no sé. Pero yo tengo una respuesta para Páez que la escribió Cerú hace mucho tiempo. Charlie en realidad hace mucho tiempo. Si quieres un consejo, no la cuides desde lejos, ni le digas lo que tiene que hacer. Ella debe ser como quiere ser, y eso lo tienes que ver. Rompe las cadenas que te atan a esa pena, como dice, de ser hombre y de poseer. De ser hombre y de poseer. Exacto. Una letra absolutamente deconstruida para esa época. Total. De avanzada, ¿no? Es hermosa la melancolía de Cerú, así que también la recomiendo. Pero bueno, vamos a escuchar un poco de buen reggaetón trapero, pero de la mano de La Jefa. ¿Dónde vas si son las 11? Es que ese culo quiere. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad.
siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones. Dale like. ¿Qué escuchamos? Escuchamos Bonce de La Jefa de Kazu, que pueden escuchar también su último disco, Linaje, que está buenísimo, es un recorrido artístico y de toda nuestra música latinoamericana, en su nueva faceta también un poco abordando otras músicas diferentes al trap, que también está buena, ¿no? Porque siempre está bueno cambiar y abrir un poco la cabeza. Bueno, nos ponen algunos mensajitos acá. Sí, mira, muchísimos. A ver, ¿qué más te gustó? No, a mí me gustó el de Diego de Corrientes que dice Pito Pajes, lo rebautiza a Fito. ¿Vos cuál te gustó? Dice, Sandro no, con Sandro no. Con Sandro no, que acá somos sandristas, vieja escuela. Leo dice, es una música horrible para mí, pero eso no es lo importante. La aptitud de Fito es supremacista. Me dieron ganas de escuchar This Is Not America de Residente. Sí, así que... bueno, y acá también Virginia dice, se fue al carajo Fito con lo que dijo. Lucila dice, con el tango a principios del siglo XX pasaba lo mismo, solo podía ser bailado entre varones o en ámbitos prostibularios donde circulaba también mucha trata de blanca. Otro más dice, no me gusta el reggaetón, tampoco lo que dijo Fito. Le preguntaría, ¿y si es tango? ¿Qué pasa si una mina sale a bailar toda la noche tango? Nos dice Lucila, te mandamos un beso grande. Bueno, muchos mensajes que siguen llegando. Gracias por esta columna. Hay gente que le gusta tu intervención también, Gabriel. Bueno, ya, el Adolfito. No, Diego, dejate de joder. Tenemos que hacer una remera que diga. Tenemos que hacer varios programas más. Si les gusta todo este laburo, lo vamos a dejar colgado en las redes sociales. También vamos a estar subiéndolo a la página del Grito del Sur, @El Grito del Sur, lo ponen en Instagram. Hoy subimos un video muy especial que tiene que ver con a propósito de la degradación de la Secretaría de Derechos Humanos en Subsecretaría de Derechos Humanos. Nosotros estamos cumpliendo un rol ahí, estamos supliendo. Sí. Y la resistencia que venimos haciendo, no vamos a suplir al Estado, pero subimos una investigación sobre los buques que funcionaron como centros clandestinos de detención, el buque 33 Orientales, el Murature, el Bahía Aguirre, entre otros. Una cosa bastante poco contada en nuestra historia. Cuando nos metimos a investigar sobre centros clandestinos, nos dimos cuenta que hubo buques, por supuesto, de la Armada Argentina, a quien le debemos los capítulos más oscuros de nuestra historia, que funcionaron como centros clandestinos, y también nos sumaron un montón de aportes de buques chilenos. Mirá, el Lebu fue el que contamos nosotros, pero nos escribieron incluso gente que se dedica a la militancia de derechos humanos en Chile para contarnos que muchos de estos buques funcionaban como acá funcionaban los vuelos de la muerte, ¿no? Mirá. Eran los vehículos en los que se trasladaba a gente a la que luego drogada, y de ser drogada y torturada, se las tiraba en el mar, en el caso de Chile. Y tenemos uno especial para la semana que viene, para que estén atentos. Uy, sí, agárrate que la semana que viene... Mirá lo que te voy a contar, Reches. Ojo, primicia total. Descubrimos un inmueble que fue centro de detención clandestina y que no aparece en ningún lado. Fuimos a buscarlo, testimonios de abogados de derechos humanos, de organizaciones, testimonios de vecinos, de el portero que está enfrente, del verdulero de la esquina, y una declaración judicial de un ex agente de la CIDE que confirma esta información. Lo seguís al Grito del Sur en redes, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Y qué es ahora ese inmueble? Bueno, es un doble inmueble porque es un galpón que por el otro lado tiene una salida a un inmueble que sigue perteneciendo al ejército. No te digo más porque si no, no puedo... No, hay que spoilear. Ponerle un poquito de suspenso. Son las 23:54. Nosotros nos estamos yendo despacito. Ese malandro de América. Mirá qué producción que tenemos. El Pela, hoy se hace todo. Suena el malandro de América. Mirá, vamos a dejarla sonar. Si no escuchaste el malandro, te lo recomiendo, lo vamos a invitar acá un día. A la locura de un bonito cielo estrellado, su hermosura me otorgó mi certificado que asegura la 1001 noche con la luna. En la cuna de una madrugada y firmado en agua de brumas, me otorgó mi certificado y pago y con la fortuna de poder degustar el mambo y toda la preciosura de la noche pura.
ritmo, así nos vamos de la radio de los madres. Quiero decirte que mañana sale una nota, quiero, si te animás, este tema para la próxima, sobre subrogación de vientres. ¡Qué temazo! ¿Lo viste a Marley alquilando? Es el cuento de la criada. Sí, es el cuento de la criada. Nos vamos a meter subrogación de vientres, un derecho, una expresión del clasismo más oscuro. Vendeme muy cortita la nota, la encuentran en www.elgritodelsur.com.ar. Sí, si las ricas si las pobres tuvieran digamos, el caudal de plata que tendrían las ricas, ¿harían lo mismo? Esa pregunta queda en el aire. Me parece que ahí hay la diferencia de clase es fundamental. ¿Quiénes son las que gestan los hijos de los que pueden pagarla? Nadie gesta un hijo ajeno por placer, sería la definición. Es una nota sobre la nueva tendencia de subrogación de vientres y cómo algunos famosos están jugando con esto, que la verdad roza los límites de la moral y la ética, si algo como eso sigue existiendo. Y que en Argentina no está regulado y bueno, no demos nuevas ideas. Sí, esta semana paro universitario, ya lo hemos dicho, jueves y viernes. Sabés que varios de los que estamos acá también ejercemos como docentes universitarios, sentimos el yugo del ajuste salarial, 85% de pérdida de poder adquisitivo en los salarios docentes en relación al crecimiento de la inflación, son los datos que empezaban a circular hoy, y mañana va a haber marcha también de la UBA y de algunas de las federaciones estudiantiles. Sí, mañana va a haber marcha de la UBA de algunas federaciones estudiantiles. Yo hago un llamado que nadie va a escuchar, por supuesto, ¿cómo pero que no? A las distintas fuerzas sindicales que representan a trabajadores docentes y no docentes, muchachas y muchachos, déjense de joder y dejen de apostar a la atomización, trabajando más para diferenciarse entre ustedes que para diferenciarse de las políticas de financiamiento del gobierno nacional, porque necesitamos unión. Un llamado más que racional de nuestro querido Gabriel Reches. Gracias, como siempre, por compartir poesía y arte con nosotros, Gaby. Muchas gracias al Grito del Sur. A cargo de la operación técnica está el señor Carlos Di Mare. Ponchando, se sigue usando el verbo ponchar. Lo que está haciendo es ponchando a Dillom con cirugía. Sí, yo, ponchame esos discos. A cargo de la operación del streaming está nuestro querido Pablito Casasola, que ya está con frío. Se puso una bufanda como si sea... No hace frío, ¿cuánto hace? 7 grados. Ya estamos más afuera que adentro. Un saludo a nuestro querido Sebastián Furlón, a cargo de la producción de este programa. Hoy otra edición impecable, hermosa, sobre soberanía alimentaria. Vicky Nardone, que no solamente coordina el aire, sino que te busca los temas del malandro, te resuelve los conflictos, te censura también. Te censura cuando hay que censurar, te combate a la delincuencia organizada que intenta asaltar esta radio, y si le das un poco más de confianza también te va a levantar la antena que necesita cualquier proyecto comunicacional. Gracias, Vicky, querida compañera, nos despedimos nuevamente de este espacio en la Radio de las Madres. Nos vemos la próxima. Abrazo grande al querido compañero Israel Ibaldi, hermano del alma, director argentino que filmó en las Malvinas, en Lago Escondido y próximamente en los hielos continentales, donde hay una disputa de soberanía. Lo tenés al chiflado que por ahora no nos va a estar acompañando. Un merecido descanso, dedicate al ocio y a los placeres terrenales. Acá te vamos a guardar un espacio en nuestro corazón. Esto se llama Y si sale bien, y hasta que no caiga la orden de un juzgado o una buena tanda de gendarmes a desalojarnos, vamos a seguir los miércoles a las 22 horas por la gloriosa Radio de las Madres de Plaza de Mayo. Chau, hasta el miércoles que viene. Busco